Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén. Bienvenidos, aquí comienza El Andén, donde no atropellan su opinión. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto saludarlos cada semana en el programa de Jóvenes, para que analicemos la política, lo que está pasando en Colombia cuando se está cumpliendo la segunda semana de gobierno del presidente Gustavo Petro, la semana de elección del Contralor General de la República, que después de toda la novela con el concurso, con las inhabilidades, con las decisiones judiciales, pues ya se ha cerrado y ya han votado los congresistas eligiendo a Carlos Hernán Rodríguez, el exauditor general, como el responsable de vigilar los recursos públicos, exauditor que ahora será el Contralor General de la República. También es esta la semana en la que se tomaron decisiones con nuevos nombramientos en la Casa de Nariño, después de que el designado director de planeación, Carlos Ferrari, no pudiera posesionarse por un problema de nacionalidad. Él necesitaba ser colombiano de nacimiento para ocupar ese cargo, que es equiparable al de un ministro. Era colombiano de adopción y finalmente ese nombramiento se cae. La semana en la que sigue en el limbo la designación de la ministra de TIC. ¿Quién va a ocupar el ministerio de las TIC, de las tecnologías y de la información? Porque hasta ahora ese es un problema que no ha resuelto el presidente Gustavo Petro, que ya tiene embajador en Venezuela, que ha comenzado el trabajo Armando Benedetti para reabrir la frontera. Ya también hay embajador en otros países de la región e incluso en China con las decisiones que está tomando el presidente. Es la semana de las preguntas. ¿Qué tiene el presidente Gustavo Petro? ¿Es cierto que está enfermo? ¿Por qué el dolor estomacal le prohibió asistir a los eventos de su agenda el martes pasado? ¿Por qué le incumplió a la posesión de mando, al reconocimiento de tropa con las fuerzas militares, que dicen muchos es la razón del malestar entre varios generales en medio del limbo? Porque todavía lo que está pasando es que están muchos de los que ya saben que dejan el uniforme en las comandancias de muchas de las entidades de la policía y de las fuerzas militares, de las divisiones, porque no se han hecho los cambios de mando, esperando la ceremonia que quedó aplazada esta en la segunda semana de gobierno. Hablaremos también de lo que pasa en materia de la reforma tributaria que se sigue analizando en el Congreso, donde se siguen tomando decisiones en medio de polémicas, por ejemplo en la Cámara, porque el doctor Racero, su presidente David Racero, pues les ha dicho a los representantes que se acabó el almuerzo, que eso no lo va a seguir pagando la colectividad, que ya ganan suficiente y que deberá ser cada uno de los representantes. Aparecieron también otras voces de congresistas y representantes a la Cámara que han dicho, estos senadores, pues que no alcanza el sueldo, que no necesariamente, como el caso de la doctora Berenice Bedoya, dice que no necesariamente hablar de un sueldo de 8 millones, que es lo que según sus cuentas le quedan a un congresista en Colombia, es mucho dinero, que se gasta mucha plata en los viajes, los viáticos, la representación, en general el trabajo legislativo. Esta una semana de muchas polémicas alrededor de lo que pasará con la extracción, la minería, Ecopetrol, el gas y las reservas que tenemos. Dijo terminando la semana anterior la ministra de Minas aquí en Blue Radio que en caso de que terminen las reservas de gas en Colombia se traerían de Venezuela. Eso ha desatado otra tormenta política de la que estaremos hablando esta noche, en la que nos centraremos primero en la elección del Contralor, en una novela por la que ya hay anuncios de quienes van a demandar ese proceso. Bienvenidos, esto es El Andén. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas. Y regresamos este viernes a El Andén para, como les prometimos, hablar de uno de los temas de la semana, la elección del Contralor General de la República. Ya hay nuevo Contralor después de la novela alrededor de esa elección que se ha hecho en el Congreso de la República. Y saludo esta noche a una invitada especial, una mujer que le ha hecho seguimiento desde el Congreso a esa elección, pero que además desde ya anuncia la lupa puesta en lo que viene después de que sus compañeros al final hicieran una votación en la que la mayoría anunciaron su voto como colectividad, como bancada. No sabemos todos los candidatos, pues qué acuerdos hicieron bajo la mesa, que son las preguntas que muchos se hacen todavía en el país. Ella es Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, que se sube esta noche de viernes al Andén. Jennifer, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, un saludo para ti y para toda la juventud que sé que se conecta a este programa, que ha intentado hacer
de la política y de las discusiones del país, un asunto también de la juventud. Entonces, pues yo muy contenta de estar aquí acompañándoles. Y usted sin duda es una de las caras jóvenes que ha pasado muchas veces por el andén y que ahora está al otro lado ya como representante a la Cámara. Sí. Jennifer, el proceso de elección al final de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República va a quedar en la historia sin duda como uno de los más mediáticos, más polémicos, pero también más difíciles de explicar a la gente, porque empezaron los partidos políticos a tener un protagonismo muy relevante de las decisiones que estaban tomando, cambiaron de posturas, cambiaron de opinión, hubo muchas listas y al final usted, que le ha hecho seguimiento al proceso, ¿con qué sensación quedó? Pues la sensación con la que yo quedo es que una de las principales críticas que hemos hecho quienes venimos del sector democrático y que hicimos oposición a Duque, precisamente tuvo que ver con que el gobierno tuviera una incidencia clara en todos los entes de control. O sea, decíamos, ¿cómo así? Duque tiene Procuraduría de bolsillo, Contraloría de bolsillo, Fiscalía de bolsillo, Defensoría del Pueblo de bolsillo, y nuestra lucha ha sido siempre por defender, garantizar la independencia de los entes de control de manera que realmente puedan cumplir su labor de proteger los recursos públicos y de investigar a quienes lo requieran. Lamentablemente en esta elección de Contraloría hay varias denuncias sobre intervención directa del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para la elección del Contralor. Pues digamos, antes de la votación ya se sabía, porque todos los partidos tradicionales que habían sacado antes cartas diciendo no, vamos hasta el fin del mundo con María Fernanda Rangel, que era candidata de Felipe Córdoba, un día antes de la elección deciden cambiar su candidatura, deciden cambiar de apuesta, pues cuando ocurren reuniones, pero sí, hay denuncias de reuniones del gobierno nacional con jefes de esos partidos precisamente para promover esta candidatura. Yo personalmente me aparto mucho de esos planteamientos, de esas ideas, porque creo que este es el momento de probar que si hay un cambio real, pues también parte de garantizar y de respetar la independencia de los entes de control, que creo que es algo central. Yo creo que habrá que hacerle mucha veeduría, pero esto no fue lo único que ocurrió. El proceso de elección de Contralor está viciado desde el primer momento. Nosotros presentaremos una demanda de nulidad a este proceso de elección porque se convocó en medio del receso legislativo, aun cuando la Constitución lo prohíbe, e hicieron esa lista lo más champonamente posible. Perdóname que use esa palabra, pero es que fue así. O sea, de 10 personas que quedaron electas, 8 eran hombres, cuando la ley exige además que la mitad sean mujeres, personas que ni siquiera cumplían con el requisito de la edad o con el requisito de la formación académica y de la experiencia. Después Roy Barreras vuelve a introducir otro vicio en el proceso, que es una entrevista que se saca de la manga, y es ahí cuando Carlos Hernán queda como el mejor calificado, pero es solamente gracias a esa entrevista que incluyen, digamos, de manera arbitraria en la presidencia del Congreso de la República, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Creo que este es el momento de probar que las cosas se pueden hacer de manera distinta, y por ese motivo yo decidí votar en blanco. Presentaremos esta demanda de nulidad y también acompañaremos los proyectos para reformar de una vez por todas estos mecanismos de elección que no tienen sentido y que reproducen la corrupción en nuestro país. Jennifer, así las cosas, usted habla de un proceso viciado. Hoy, cuando estamos en el primer gobierno de izquierda en Colombia, cuando ya se ha tomado la decisión de elegir al Contralor, y que esta era quizá una de las grandes pruebas que tenía ese pacto histórico y esas fuerzas que estaba sumando el gobierno, ¿usted cree que Gustavo Petro, como presidente de la República, va a tener en Carlos Hernán Rodríguez un Contralor de bolsillo, que fue lo que tanto se le criticaron a los expresidentes? Yo esperaría que eso no fuera así, esperaría que realmente pudiéramos contar con una Contraloría independiente. Voy a hacer control político para que así sea. Sin embargo, la verdad es que la sensación que hoy tengo, sí, es una sensación precisamente por las decisiones políticas que se han venido tomando, por las presiones también que han caído sobre varios congresistas. Hoy cerca de 23 congresistas votamos en blanco. Eso es importante porque créanme que la Contraloría, fruto de todas estas dinámicas, se ha convertido también en una institución que persigue a quienes no votan por el Contralor, primero, y que cuida y protege a toda la clase política tradicional. Entonces mucha gente venía a votar y me lo decían con mucho miedo, o no querían votar por él, pero decían, no, todo el mundo ya sabe que va a ser el Contralor, yo no me puedo echar a esa persona encima. En eso ha terminado convertida la Contraloría. Yo esperaría que eso no ocurriera en este gobierno, pero de entrada sí, digamos, ya lo eligieron con un compromiso muy claro. Petro intervino directamente para la elección de esta Contraloría, y eso es algo que no podemos olvidar. Es lamentable porque es un incumplimiento de una promesa de campaña, pero de aquí en adelante, pues, la idea es hacer ese control político. Yo hago parte de un partido independiente,
y tengo la expectativa de que el gobierno pues pueda apartarse de esa Contraloría de aquí en adelante. Claro, Jennifer, ¿qué se negoció? ¿Por qué el cambio de posición de partidos tradicionales, los conservadores, por ponerle algunos ejemplos, los liberales, Cambio Radical, la U, un día emiten un comunicado asegurando que votan por la doctora Rangel, María Fernanda Rangel, que al final fue para muchos la sacrificada en este proceso, pero terminan dándole el voto al otro candidato opcionado? ¿Qué pasó en los pasillos del Congreso? Usted que está ya metida, ¿qué lectura hace? ¿Qué negociaron para lograr esta elección? No hay nada más homogéneo hoy que la bancada del Pacto Histórico y la bancada del Partido Conservador. O sea, más unificados que nunca en torno a la posición del gobierno. Y lo que uno podría creer es que fue precisamente a través de la distribución de ministerios y puestos del gobierno nacional central que se transaron estos partidos para apoyar otra candidatura. Ahora, también quiero decir, la candidatura de la doctora María Fernanda Rangel era excesivamente, digamos, lesiva para la democracia. Una candidata de Felipe Córdoba que pasará a la historia como el contralor al que se le robaron 500.000 millones de pesos de la paz en la cara, y funcionarios de la Contraloría, lejos de denunciar, lo que hicieron fue pedir una coima y un pedacito de la tajada. Obvio que yo jamás contemplé votar por María Fernanda Rangel, pero de ahí a lo que hicieron esos partidos, que ignoraron completamente todas las denuncias que hubo sobre la hoja de vida de María Fernanda Rangel, y a última hora fue a punta de puestos y de ministerios que decidieron cambiar de posición. Pues eso lo que prueba es que hay una transacción que de fondo incluye la política. Es que los que hacen los ministerios o los que están en las cabezas de los ministerios son los que ejecutan la política pública. ¿Cómo le van a entregar el Ministerio de Transporte al Partido Conservador con una persona que tiene cero recorrido en este tema? Claro que estaban pidiendo puestos en los ministerios y eso es algo que hay que lamentar, porque si esas concesiones se siguen haciendo, pues vamos a tener al final demasiado continuismo. Nosotros podemos entonces concluir de eso que usted está diciendo esta noche en el andén, que hubo mermelada, que en este gobierno ya hay mermelada. Claramente, claramente. Es así como están, digamos, adoptando las decisiones en el Congreso, y pues yo espero que esto realmente cambie. Yo por eso creo que es muy importante una voz disonante en el Congreso. No estamos en una posición de oposición. Yo te cuento, por ejemplo, que a mí me parece que la reforma tributaria que el gobierno ha presentado tiene elementos muy positivos que vamos a respaldar, pero asimismo creo que con mucha autonomía hay que apartarse y criticar los elementos que consideremos equivocados del gobierno, sobre todo pidiendo que se respete el mandato de cambio que la gente eligió en las urnas en las pasadas elecciones presidenciales. Usted ya anuncia la que va a ser la primera, quizá de varias demandas de nulidad que se presenten a la elección del doctor Rodríguez como contralor. ¿Qué sigue? ¿Qué viene ahora en toda esta novela que ha seguido el país durante las últimas semanas tan de cerca? Pues lo primero que vamos a hacer es buscar apoyos del resto de colegas. Hay varias personas que ya han decidido acompañar nuestra demanda porque coinciden en los vicios que tiene esta elección de esta Contraloría. Dos, habrá que esperar cuál es el fallo que tiene el Consejo de Estado, si nos da la razón o si no. Si nos da la razón, tendría que volver a iniciarse el proceso de elección de Contraloría. Y el paso que sigue es una reforma estructural a todos los entes de control que evite que esto ocurra de esta manera, que el Congreso elija la Contraloría. Es una cosa que no tiene sentido porque sin duda alguna todos los congresistas van a proteger a sus vínculos políticos que ejecutan recursos públicos. Eso es algo que no puede seguir siendo así y hay que reformarlo de manera estructural. Pero yo sí creo que este era un momento para dar un mensaje de cambio importante y de elección o de garantía de la independencia de los entes de control. Muy bien, es la representante Jennifer Pedraza, que pasó por el andén, que fue panelista del andén, que ha estado muchas veces subida aquí donde no atropellan su opinión para hablar de política con los jóvenes y de los jóvenes, y que ahora pues está haciendo su trabajo de control político en el Congreso de la República. Jennifer, quedamos muy atentos, representante Pedraza, quedamos muy atentos a lo que venga con ese proceso y con sobre todo la primera demanda de nulidad del proceso de elección del Contralor. Gracias por haber estado con nosotros en el andén. Gracias a ustedes, gracias al andén de Blue y a todas las personas que nos escucharon esta noche. Pues la decisión al final ya la han tomado las mayorías, como opera en la democracia. Fue el exauditor general con esa votación, 260 votos en total, como pudo Carlos Hernán Rodríguez llegar a la Contraloría, y se están anunciando no solo desde el propio Congreso, como es el caso de la representante, también comienzan muchos movimientos sociales a hablar de irregularidades y de un proceso viciado, que es lo que al final estaremos expectantes de lo que pueda pasar en un par de semanas, porque la novela parece no terminar. Vamos a hacer una pausa
pausa en el andén y ya regresamos para debatir sobre otro de los temas de la semana. ¿Qué le pasó al presidente Gustavo Petro que no llegó a esa posesión y a ese reconocimiento de tropas con las fuerzas militares? ¿Cómo está la relación del presidente Gustavo Petro con los militares y policías de Colombia? Ya regresamos. Esto es el andén. Continuamos con El Andén. Y regresamos en la noche de este viernes a El Andén para otro de los temas de la semana. Ya hablamos de la elección del Contralor, de lo que significará el proceso que surtió terminando esta semana en el Congreso de la República, muchos movimientos políticos de cara a esa elección, y otra de las noticias, o mejor, de las preguntas que queda es: ¿qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasó a Gustavo Petro? Que esta semana fue noticia, recibió cuestionamientos, recibió apoyos por una situación particular que ocurrió. Primero, dejó plantados a 2 de sus ministros designados, no los posesionó. Luego, en la tarde, tampoco llegó a la ceremonia de reconocimiento de tropas, donde los soldados lo reconocen a él como su jefe inmediato, como su jefe, el dueño del mando en Colombia, pero también donde se iba a dar la transición, el cambio con los nuevos comandantes de las fuerzas militares, del ejército, en general de todas las fuerzas armadas. No llegó el presidente, dejó metidos a los militares y eso ha tenido molestias y ha generado muchas preguntas. De fondo, la pregunta es: ¿qué le está pasando al presidente? ¿Por qué su ausencia? Primero dijo la Casa de Nariño que no había llegado el presidente porque hubo problemas con los decretos con los que quedaba en firme la nueva cúpula militar y que sin esos decretos pues no podía darse la reunión y la ceremonia de reconocimiento de tropas. Después, la otra versión era que eran reuniones urgentes, que eran muy importantes, de última hora, y que le impidieron al presidente llegar a esos 2 actos que estaban programados. Pero fue el propio presidente el que desmintió esas versiones y dijo que era un dolor de estómago muy fuerte la causa de su ausencia. Preguntas para las que todavía no tenemos todas las respuestas. Lo que sí es cierto es que hay un malestar muy generalizado en las fuerzas militares producto de esa situación. Para algunos es una situación exagerada, para otros es simplemente situación de agenda del presidente de la República, y ese es el tema que comenzamos a debatir esta noche en el andén con nuestros panelistas que se suben aquí al andén para que no atropellen en su opinión, para que entendamos la relación que con 2 semanas de gobierno está teniendo el presidente de la República, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda, con las fuerzas militares y de policía. Así que, sin más rodeos, saludo esta noche a Juan Luis de la Hoz Pacheco, un activista juvenil del Partido Verde que se sube al equipo del andén, que llega a reforzar este equipo de panelistas del andén. Bienvenido, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acompañándolos. Juan Luis, bienvenido, el gusto es nuestro. También a su lado saludo esta noche a Julián Trana, abogado, edil de Bogotá y activista. Ustedes ya conocen, ya ha participado con nosotros en estos debates y estas conversaciones de jóvenes para jóvenes. Julián, qué rico, de nuevo en Blue y de nuevo presencial. Buenas noches. Bueno, sí, Camila, un gusto estar contigo, con los compañeros de panel, siempre feliz de subirme al andén y, por supuesto, como siempre, dispuesto a debatir ideas en este espacio. Y esta noche sí que vamos a debatir ideas, porque lo que está en la mitad de la conversación que tendremos hoy, al final, son nuestros soldados, nuestros policías, las fuerzas militares, que según la última encuesta Inbamer, pues es una de las instituciones más queridas por los colombianos. También saludo esta noche a Eduardo Torres Naranjo, líder estudiantil, ex candidato además a edil del Partido Liberal. Hola, buenas noches. Buenas noches, Camila, buenas noches a los compañeros. Un gusto para mí estar aquí hoy en el Andén Blue y bueno, atento aquí a todas las opiniones. Y a todas las opiniones que vamos a seguir conociendo también de quienes nos ven, de quienes nos escuchan, usando numeral el Andén Blue en todas nuestras redes sociales. Nos acompaña también Julián David Bastos, otro Julián que se suma esta noche a la conversación. Hola, buenas noches. Hola Camila, gracias a todos por la invitación. ¿Cómo están? Espero que podamos tener un gran debate en la noche de hoy y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Quiero arrancar precisamente con usted, Julián David. Lo que pasó con el presidente de la República esta semana, ¿qué significa para las fuerzas militares? ¿Tienen razón quienes desde la fuerza, desde los soldados, desde esas 200 personas que lo estaban esperando para la ceremonia militar, están molestos, o al final sí es una situación de agenda en la que hay que comprender las actividades del presidente? ¿Qué significa dejar plantados a los militares? Bueno, Camila, como estabas diciendo tú hace un momento, las fuerzas militares son una de las instituciones más queridas de todos los colombianos, con mayor favorabilidad, con mejor imagen, frente a las demás instituciones del Estado. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. El hecho de que pues,
Nosotros sabemos que el presidente de la República, y claramente un presidente electo, tiene una agenda complicada en los primeros días, teniendo en cuenta que tiene que asumir nuevos roles, nuevos espacios y conocer de una materia más profunda del Estado colombiano, pues que tenga una agenda un poco más complicada es entendible. No obstante, no es el caso propio con las fuerzas militares, sino una serie de hechos que se vienen realizando incluso pocos días antes de posesionarse, cuando dejó plantados a 900 alcaldes del país, ha venido dejando plantados a miembros de su gobierno. Entonces la pregunta aquí es si se volvió una cuestión reiterada en términos de incumplir, en términos de su agenda, o si sencillamente no quiso asistir a este evento. Yo creería que, como cualquier otra persona que haya sufrido los desplantes del presidente en los primeros días, las fuerzas militares, en esta oportunidad, los soldados, los policías rasos, los suboficiales y los oficiales que estaban en este evento, ¿sí?, tienen el derecho de estar molestos por el incumplimiento de un evento que estaba confirmado y que se viene a cancelar 45 minutos antes, cuando después de más de 2 horas de lluvia, soldados y policías que estaban esperando ahí y los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares que estaban ahí esperando también, pues sencillamente la molestia tiene que expresarse. ¿Sí? Ante todo, porque es una falta de respeto no avisar que no se va a llegar, y justo se va a cancelar 45 minutos antes con una excusa de que un grupo o una de las personas que hace parte de su staff dice: no, es que tiene reuniones y al día siguiente tiene problemas de salud. Entonces aquí toca ver qué es lo que está sucediendo, y claramente las fuerzas militares tienen todo el derecho a mostrarse molestas por esta impuntualidad. Claro. Julián, ¿qué pierde el presidente en la primera semana de relaciones con las fuerzas militares que justo se den estas situaciones? ¿Usted qué cree? Bueno, lo primero, creo que a la vez que hablamos de esa situación también hay que decir que se están dando otra clase de situaciones, como que el presidente va y se sienta a almorzar con la brigada joven de la 4ª Brigada en Apia y Meta, y creo eso es, por supuesto, muchísimo más relevante que hablar de otra serie de escenarios. Yo creo que eventos que rebosan las solemnidades, como precisamente el que estamos hablando, tal vez están un poco sobrevalorados. A ver, que esta cantidad de eventos con solemnidades y demás no han mejorado de ninguna manera ni los protocolos de la fuerza pública, ni han mejorado la relación propiamente que tiene cierto sector de la ciudadanía con la fuerza pública, que hay que decirlo. Claro que la ciudadanía hoy confía en las fuerzas militares, eso es algo en promedio de América Latina, lo muestra la encuesta integrada de valores, en donde es la familia, los bancos y las fuerzas militares las 3 instituciones que se llevan la confianza de la gente, pero no es precisamente por buenas. Hay un sector de la ciudadanía que, contrario a los protocolos que tienen las fuerzas militares hoy, escoge un presidente y él tendrá que ser comandante. Y yo creo que el hecho justificable de no haberse podido presentar en la primera reunión no significa de entrada ninguna ruptura, ni mucho menos. Yo creo, y con esto cierro, que es todo lo contrario, que el hecho de que el presidente vaya y se siente en la mesa a almorzar con los jóvenes que están comenzando su paso por las fuerzas militares es algo de lo que debería estar hablando el país, contrario a centrarnos tanto en la otra discusión. Bueno, yo estoy de acuerdo con Julián en el sentido de que estas solemnidades y todas estas ceremonias no han mejorado a lo largo de la historia los protocolos de la fuerza pública. Y si bien es cierto el mensaje que envió el presidente al día siguiente de sentarse a almorzar en el rancho con los soldados rasos, por decirlo así, sí envió un mensaje muy importante. Yo creo que también se debía enviar el mensaje de tranquilidad a los generales y a los oficiales, porque si bien estos son los altos mandos que deben cumplirle al presidente de la República, y el ministro de la Defensa, que debe enviar un mensaje de confianza a estos militares que se sienten en desconfianza, y muchos de ellos de la policía, por los comentarios que ha dicho sobre ellos en oportunidades pasadas, más aún cuando salieron más de 50 generales de la fuerza pública y de la policía. Creo que sí era muy importante que se diera este escenario de confianza, pero pues hay que creer en las excusas que se han dado sobre este episodio,
y hay que pues seguir adelante, pero lo más importante es que el presidente y el ministro de la Defensa deben darle confianza a los altos mandos para que esto pues no se vaya a salir de las manos y no darle la razón a personajes como el señor general retirado Eduardo Zapateiro, que está haciendo política verazmente, llamando a los militares a hacer política, y esto es lo que se debe contrarrestar y no darle excusa a estos personajes por medio de actuaciones como la que hizo el presidente de la República esta semana de no asistir al acto de posesión de los comandantes de las fuerzas. Pero Juan Luis, entonces, ¿por qué no acabar con la ceremonia? Simplemente, si no han dado resultados, como veo coinciden ustedes en este análisis que hacemos de la situación cuando se toman decisiones por parte del presidente de la República, ¿por qué entonces no obviar esos actos tan solemnes, tan cargados de simbolismo para unas fuerzas militares que están acostumbradas a ello? Bueno, yo creo que primero la cuestión no es de la ceremonia, yo ahí creo que me distancio un poquito. Lo que sí creo que es importante decir es que no está bien incumplir, ¿cierto? Y ni en lo político ni en lo personal. Eso nunca será un buen mensaje y eso creo que es una reflexión necesaria que hay que hacer, pero también hay que decir que no hay que sobredimensionar los hechos. Y yo creo que es exagerado que a 2 semanas de gobierno ya haya mucha gente diciendo el presidente ausente. Yo creo que eso es un análisis equivocado. Creo que hay algunas personas con una intención evidente y clara de construir, digamos, esa matriz mediática y de mandar ese mensaje a la sociedad. Lo que pasó tampoco creo que sea un sacrilegio. Yo creo que se deben unas explicaciones y unas excusas necesarias. Y sin duda mejorar la agenda, pero es un gobierno que está organizándose y sin duda habrá que ir mejorando ese tipo de situaciones. Juan Luis, imagínate, es que hay un tuitero por ahí con una columna que a una semana de Petro tiene una columna que dice las promesas incumplidas del presidente Petro, las sacó faltando una semana, o sea, a una semana del gobierno. Luego, por supuesto que hoy están diciendo que ya no hay confianza y demás y que todo eso es muy difícil de construir por un evento, pues por supuesto es algo premeditado y que se cae de su propio peso. Totalmente. Una cosa, Camila, ahí hay que tener en cuenta, yo sé que tal vez para mis compañeros muy probablemente los símbolos y las tradiciones no significan mucho, pero para mí como conservador las tradiciones sí son importantes. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el caso de unas instituciones como son las fuerzas militares en cualquier parte del mundo, ¿sí? Este tipo de tradiciones son supremamente importantes. No están sobredimensionadas, no están sobrevaloradas, porque es ahí, ¿sí? Además del gesto simbólico también que hay que reconocer que tuvo de almorzar con los jóvenes soldados en la brigada ya en el Meta, ¿sí? Aquí también existe un simbolismo y es que el presidente Petro tenía el espacio para reunirse con gran parte de los comandantes de divisiones, de batallones del país, ¿sí? Y que era un espacio importante en el que la tropa reconocía, además de que ya hizo el reconocimiento de claramente durante la transición presidencial, este también era un espacio propio donde el presidente se iba a comunicar con la tropa, ¿sí? Con los generales, con los coroneles, con los mayores, con los sargentos, ¿sí? Con el objeto de decirles, mire, así es mi visión de las fuerzas militares durante los próximos 4 años. Y era un espacio que no tiene que estar sobredimensionado, como están comentando, que aquí no hay que pensar que los símbolos y las tradiciones están sobrevaluadas, no, son espacios claves, y era un espacio clave en el que el presidente tenía que actuar y estar presente. Eso es algo que toca reconocer, al igual que hay que reconocer la labor que tuvo también el día que estuvo en el Meta, que ahora tampoco hay que sobrevalorarlo porque sencillamente es el presidente de la República y como muchos otros presidentes que no les gusta recordar muy probablemente, también se sentaban con la tropa a almorzar en ese espacio. No es el primer presidente en hacerlo. De acuerdo, Julián. Si bien es cierto lo que hemos venido discutiendo acá, que esta falta, esta ausencia en ese acto no es algo trascendental, sí creo que lo que ha ocurrido en esta semana, más allá, discrepo también de ese columnista que dice que las promesas incumplidas de Petro una semana, por supuesto que eso no tiene razón de ser, se lleva una semana. Sí creo que la palabra que ha destacado al presidente esta semana es la de la improvisación, porque no es común, no es normal
que se caiga en la misma semana, la primera semana del gobierno, el nombramiento del director nacional de planeación por no cumplir con los requisitos, que no se hayan podido nombrar a algunos ministros, los problemas que tiene la ministra de Telecomunicaciones, la ministra de Minas. Esto no es normal. Es decir, si se iba a llegar al cargo, la elección de la segunda vuelta fue hace el 19 de junio, se tenía que tener planteado ya todo organizado, quiénes iban a ser los que iban a gobernar, quiénes iban a ser los que iban a ocupar los ministros, y esto pues creo que sí es una improvisación, que si bien no se puede hablar de que se incumplieron las promesas, creo que sí el presidente debe cambiar esto, porque esto es lo que está trayendo improvisación no solamente en los nombramientos con los ministros, sino improvisación en su propia agenda. No obstante, veíamos que la secretaria privada, vemos que no sabemos cuál es, si tiene 2, si tiene 3, no se ha organizado muy bien, y creo que pues esto es el resultado que está trayendo actualmente, que trae como resultado que se generen suspicacias para los opositores del gobierno, y que son los que generan todas estas teorías conspirativas de que el gobierno no apoya a las fuerzas militares, de que el gobierno no le cumple a la policía, de que el gobierno se generan todas estas y se les da los argumentos a todas estas personas. Yo frente a ese punto que mencionas, yo quiero decir algo, y es que si Duque tuvo 4 años para ejercer su curva de aprendizaje, pues que Petro tenga unos meses pues para cometer algunos errores, pues no hay problema por eso, desde mi perspectiva. Ahora, frente a lo que dice Julián, yo creo que en gran medida las fuerzas militares son como una vaca sagrada, ¿no? Y de alguna manera los sectores de derecha y conservadora lo tienen a las fuerzas militares como una vaca sagrada. Yo creo que, no sé si el panel estará de acuerdo con esta consideración, pero estoy seguro que muchos de los oyentes sí estarán de acuerdo con esta consideración. Y es que estos sectores conservadores, digamos, que defienden toda esta, digamos, solemnidad de las fuerzas militares, lo defienden porque en gran medida saben la representación política que tienen las fuerzas militares, que así los militares no voten su familia, sí, saben los dineros que manejan las fuerzas militares, y además en gran medida también saben que las fuerzas militares defienden unos intereses específicos con sus armas. Y son los intereses pues que han defendido durante todos estos años. Entonces, creo que muchos de los jóvenes que estamos aquí y de las nuevas generaciones que vienen en el país, pues ya no tenemos, digamos, montadas a las instituciones militares en esa, digamos, solemnidad o esa vaca sagrada, sino que tienen que cumplir unas funciones específicas que ha planteado muy bien, y por lo menos yo estoy de acuerdo, ha planteado muy bien el presidente Petro, y es acercarse a la gente, trabajo con los campesinos, mayor formación en derechos humanos, y eso es como una opinión que yo tengo ahí frente a lo que menciona Julián, de la solemnidad y de algo que hay que respetar, claro, porque él es conservador. Claro que sí. Los intereses... las fuerzas militares defienden intereses muy específicos, como el interés específico que tienen usted en este momento de hablar libremente, de hacer esa crítica hacia ellas, ¿sí? Por más que usted no sea conservador, ¿sí? O su compañero al lado tampoco sea conservador. Esos son los intereses específicos que defienden nuestras fuerzas militares, ¿sí? Unos intereses que nos competen a todos los colombianos, crean o no en la solemnidad o no de la tradición militar. Aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es que aquí han tratado de vender a las fuerzas militares, ¿sí?, como un grupo que solo está defendiendo los intereses económicos o políticos de una parte del país. Y seámonos sinceros, ¿sí? En algún punto de la historia eso pudo haberse llevado a cabo, pero las fuerzas militares de Colombia, por lo menos en los últimos 30 años, han sido unas fuerzas, en los últimos 30, 50 años, han sido unas fuerzas militares totalmente profesionales, en las cuales la participación en política, por no decir que ha sido casi nula, es un hecho, ¿sí? Y que salgamos a decir de algún lado o de otro que es que están defendiendo unos intereses específicos porque yo soy conservador o porque hay unos sectores de derecha, no. Aquí las fuerzas militares protegen los intereses de cada uno de los colombianos, ¿sí? A pesar de que las contraviertan, a pesar de que aquí ejerzan su derecho a la libertad de expresión, a criticarlas, esos son los intereses específicos de cada una de las personas que está defendiendo las fuerzas militares, porque es su deber constitucional, a pesar de que salgan a decir que es su deber constitucional, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, que uno no puede estar respetando, ¿sí?, a una institución en la que confían
buena parte de los colombianos, y estoy seguro que no confían solo los sectores de derecha y conservadores como manifiestan aquí, y que la gente que sale a ver los desfiles militares cada 20 de julio, ¿sí?, no son personas estrictamente conservadoras o de derecha. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Sí, yo frente a lo que dice Julián quiero tocar 2 puntos. Lo primero, hay un debate aquí, Camila, compañeros, en este panel que me parece de sobra interesante, y es un debate que descansa sobre las tradiciones per se. Y es que las tradiciones no son otra cosa que repetir durante años y años ciertas cosas que vamos legitimando y que la sociedad va entendiendo. Luego eso de ninguna manera significa necesariamente que las tradiciones sean buenas. Sí, o sea, entiendo, por ejemplo, que Julián dice, como conservador defiende las tradiciones, eso creo es respetable, y la historia, de hecho la historia reciente nos ha demostrado que las tradiciones están ahí también para cambiarse, y eso creo que es un debate interesante. Pasó en Irlanda del Norte cuando pasaba entre protestantes también y católicos que salían a tirarse piedras en el desfile una vez al año por las ventanas, y eso fue una tradición que la gente entendió. Niños crecen con esa tradición que no necesariamente significa que fuera buena, y luego se derroca. Pasa en el paro nacional cuando era tradición tener las estatuas de ciertas personas que no habían sido otra cosa que personas colonizadoras cuyas prácticas también se materializan pues en la vida de la sociedad de manera indeseable. Y hoy digo, esto también es un debate, y es, esas tradiciones se deben respetar o debemos pues darles la importancia y la solemnidad que les estamos dando por el hecho de ser tradiciones. Yo creo que no, yo creo que ahí el debate se está exagerando un poco. Eso 1. Y 2, yo creo, Julián, que ese es el reto que tiene este gobierno, y es el de tratar de construir la narrativa que tú estás diciendo. ¿Y la narrativa cuál es? Pues unas fuerzas militares en las que todos podamos confiar y creer que están defendiendo nuestro derecho a la libre expresión. Claro, haciendo de abogado del diablo para quienes desde la otra cara de la moneda pues dicen que el cambio debe hacerse, ¿es la manera correcta? ¿Se están tomando las decisiones correctas de camino a ese cambio? Yo creo, por ejemplo, nombrar a Iván Velásquez ministro de Defensa es un gran gesto para ir para ese cambio. Una persona cuyo propósito es llegar no a decirle a los militares lo que tienen que hacer bien o no, sino a encontrar qué es lo que él sabe hacer en la vida, lo que hizo aquí en la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo en Guatemala, y es encontrar los focos de corrupción que tienen las fuerzas militares, que son los que no nos dejan a muchos ciudadanos confiar del todo en las fuerzas militares. Creo que se comienza bien el cambio con el nombramiento de Iván Velásquez. Creo que se comienza bien el cambio hablando de seguridad humana como política de Estado de este gobierno, como política de gobierno, pues, y creo por supuesto que por ahí es. Luego, que no vaya al nombramiento, unos lo podrán considerar lamentable, otros podemos entender que ojalá hubiera ido, pero que es entendible si no va y que no pasa nada. Pero sí creo, Camila, que el cambio, al menos de este gobierno, frente a la narrativa de las fuerzas militares, comenzó por un excelente camino. De acuerdo, Julián. Yo estoy en desacuerdo en el sentido de que la discusión no debe ir si la tradición de los nombres generales, de los nombramientos, de la ceremonia es buena o mala. Yo creo que aquí la discusión es, el presidente fue elegido bajo unos mandatos que debe cumplir, que debe nombrar unas fuerzas militares en los tiempos que son. Hoy estamos en un limbo en el que siguen los comandantes anteriores, que usted mismo lo dice, fueron aquellos que violaron los derechos humanos en el anterior gobierno, y por culpa de una desorganización siguen ellos mismos, hasta por culpa de esa demora, siguen ellos nombrados como comandantes. Es ahí donde yo quiero llevar la discusión, de que es una discusión sobre la improvisación, no sobre las formas o no de las ceremonias, porque si es por eso estoy de acuerdo también de que han habido unos cambios, pero el presidente también fue elegido con unas formas, por eso mismo también se eligió, al igual que todos los presidentes, el 7 de agosto en una ceremonia en la Plaza de Bolívar, bajo el presidente del Congreso, con la misma solemnidad que se han elegido todos los presidentes de la República. Entonces, yo creo que la discusión no va a si cambiamos o no las tradiciones de las fuerzas militares, porque si bien usted lo dice, eso no va a mejorar los protocolos en derechos humanos. Lo que va a mejorar los protocolos en derechos humanos son personas como Iván Velásquez, pero estos señores tienen que darle la confianza a los comandantes que llevan ahí más de 30, 40 años sirviéndole al ejército, porque el señor Iván Velásquez, como usted lo dice, es un señor muy respetable.
ha tenido unas posiciones muy críticas sobre la Policía Nacional, en el sentido de que dice que la va a acabar, que la va a acabar para volverla a un cuerpo civil y pasarla al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Pero la discusión que debe dar es que él debe darle confianza a los que ya están ahí hace más de 30 años. Y creo que estos gestos para unas personas, para una comunidad tan sensible como lo es la del Ejército, la de la Policía, son cosas que pueden repercutir en un futuro. Eduardo, partiendo entonces de esa invitación que hace usted de mirar el debate más a la improvisación o no que lleva el gobierno en 2 semanas, Juan Luis, ¿cuántos son los días que por ley debería tener un gobierno que por norma, por regla general, para ponerse de acuerdo, para llegar y, como diríamos en otros trabajos, pues arreglar la casa y empezar a gobernar? No, yo creo... ¿Eso cómo se mide? Yo por ley desde el primer día debería estar ajustado, pero eso a nadie le pasa. Yo no justifico de ninguna manera el hecho del incumplimiento. Yo creo que ahí hay que revisar, hay que dar explicaciones. Y los nombramientos en requisitos. Todos esos problemas de agenda hay que revisarlos, las explicaciones y las excusas hay que darlas. No se puede tener 3 explicaciones o 3 excusas diferentes en una semana. Eso no se puede. Pero yo quiero invitar a la opinión pública y a mis compañeros también, a Julián, que todo lo hagamos en las justas proporciones, ¿cierto? Y también yo creo que hay un debate más profundo aquí. Yo creo que aquí, digamos, también se denotan, y hay que decirlo, las prioridades políticas e ideológicas de cada gobierno. Yo creo que ni Duque, ni Santos, ni Uribe, por mencionar esos 3, le fallaron nunca a las fuerzas militares en un evento solemne. Y yo creo que es una prioridad política, ideológica, que tenía muy clara y muy establecida, digamos, estos gobiernos. Pero sí le fallaron a los negros, sí le fallaron a los campesinos, sí le fallaron a los indígenas, sí le fallaron a los estudiantes. Incluso Duque, en su primer año de gobierno, en los primeros 6 meses de gobierno, le incumplió a los estudiantes que estaban protestando porque las universidades no tenían cómo cerrar la vigencia fiscal y prefirió recibir a Maluma que a los estudiantes. Entonces, digamos que esto también denota un poco también las prioridades políticas que tiene cada gobierno, sin justificar, evidentemente, lo que ha sucedido, digamos, con la agenda de Gustavo en esta semana. En ese caso, Julián David, ¿cómo esperar que se termine de organizar la casa para gobernar? Los nombramientos son el otro capítulo de la semana, porque no solamente está el doctor Ferrari, que no va a poder ser el director de planeación, sigue en el limbo el Ministerio de TIC, incluso se posesionó primero el Ministerio de Ciencias, donde se designó después a su responsable o a su cabeza. Esta improvisación, esto que para otros es la normalización de llegar a un cargo nuevo, de llegar a gobernar un país con unas condiciones nuevas y con un equipo nuevo, otros lo ven normal. ¿Usted cree que en cuánto tiempo estará completamente resuelto? Bueno, yo concuerdo en un asunto, y es que a todo nuevo gobierno le pueden suceder traspiés en algunos aspectos, en términos de los nombramientos, en términos de agenda, sin excusar los reiterados incumplimientos no solo a las fuerzas militares, sino también a su equipo de gobierno, ¿sí? Pero yo creo que aquí también hay que tener en cuenta es que, pues, primero que todo, con el tema del doctor Ferrari, que desafortunadamente no pudo quedar nombrado, designado como director del DNP, pues yo creo que existen unas normas y el desconocimiento, por lo menos no del presidente, pero sí del equipo jurídico de Presidencia de la República o el equipo de asesores que hace parte del nuevo gobierno, de desconocer la imposibilidad de colombianos por adopción o colombianos con múltiples nacionalidades, de hacer parte de los grandes cargos del Estado, pues es muy curioso. Yo sí considero que es importante reconocer que existen unos traspiés que pueden sucederles a cualquiera de los futuros próximos presidentes, así como también le puede pasar a un alcalde o a un gobernador tener traspiés en los inicios de su mandato, que muy probablemente no los conocemos porque no estamos tan pendientes de lo que sucede a los gobiernos locales y regionales, ¿sí? Departamentales. Pero sí considero que es necesario que para que se ponga en orden
por llamarlo de alguna manera, la Casa de Nariño en las próximas semanas, y esperamos que sea pronto, ¿sí?, es que pueda existir mayor coordinación dentro del mismo staff o grupo de asesores que hacen parte de la Casa de Nariño para una mejor coordinación de agendas, ¿sí? Sí. Para una mejor coordinación en términos de conocimientos de los requisitos de nombramiento, ¿sí? Pero asimismo una mejor coordinación en términos de las excusas que le dan a los medios de comunicación y a los colombianos. Ese será sin duda el debate con el que el país seguirá evaluando estos días de gobierno de Gustavo Petro. Les propongo que hagamos aquí una pausa este viernes del Andén y regresamos con el debate final alrededor de la evaluación que le estamos haciendo al presidente Gustavo Petro en estos primeros días de gestión, con su relación también con las fuerzas militares. Esto es el Andén. Continuamos con El Andén. Y seguimos este debate de viernes en el Andén para entender cómo está ubicándose el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en la presidencia de la República. Y por eso, Julián, ¿cómo ve usted las decisiones que precisamente está tomando en la Casa de Nariño? Para que nos apartemos un poquito de lo que pasó en su ausencia, que al final fue un problema estomacal, pero que también muchos dicen no está del todo articulado el equipo. Le voy a poner solo el ejemplo de lo que nos dijo Casa de Nariño esta semana. Cuando no apareció el presidente, la primera versión de su equipo más cercano, que son pues los ministros, era que el presidente estaba en reuniones de última hora de urgencia que no se podían cancelar. Solo pasaron unas horas para que apareciera su secretaria privada a decir que era una situación de decretos, que no estaban listos y que por eso no pudo asistir a unos eventos. Pero es el mismo el que dice que era un problema estomacal. ¿Cómo está articulado el gobierno en las 2 semanas que llevamos? Bueno, creo que eso aterriza en gran parte de la discusión que hemos tenido y no es un gobierno o no ha estado ningún gobierno de entrada 100% preparado, y creo que hoy se está viendo en temas sobre todo logísticos, que para ser sincero y para serle sincero pues a la gente sobre todo que nos está escuchando, no es algo personalmente de mi entera preocupación, ¿sí? Yo espero realmente que este gobierno, en donde yo veo personalmente un Gustavo Petro muchísimo más maduro después de haber gobernado Bogotá. Cuando gobernó Bogotá, quienes somos de esta ciudad recordamos que era muchísimo menos pragmático, que era muchísimo más terco. Hoy veo un Petro muchísimo más abierto al diálogo y demás, que logísticamente se está estrellando, creo yo, es normal en las primeras semanas y por supuesto eso tendrá que ir corrigiéndose. Es que no es un secreto para nadie que la transición de un gobierno a otro llega con gobierno nuevo, pero con funcionarios que están en todas las entidades y que vienen de atrás, y es normal no confiar, porque cualquier paso en falso puede comenzar a costar popularidad, que Gustavo Petro en este momento la tiene alta en comparación también como la ha tenido en los últimos años, ha venido para arriba. Entonces yo creo que es normal desconfiar, creo que es normal tener algunos fallos logísticos, pero sí deben ajustar rápido, porque esos fallos logísticos también pueden costar en el corto plazo en opinión y en favorabilidad. Yo también estoy de acuerdo que se deben reajustar los fallos, porque no podemos volver a vivir la historia de vivir 4 años de un presidente en aprendizaje. Creo que Gustavo Petro ya tuvo la oportunidad con la alcaldía de tener esos 4 años de aprendizaje cuando tuvo la oportunidad de improvisar, y recordemos los desastrosos hechos que ocurrieron en Bogotá cuando decidió acabar, por ejemplo, con los operadores privados de basura sin tener un plan concreto y dejó Bogotá lleno de basura durante algunos días. Eso es lo que no puede vivir, porque ya no es Bogotá, ahora es todo Colombia. Entonces eso le debe servir de aprendizaje para no poder cometer estos errores que ha venido cometiendo durante la primera semana, porque hemos visto también que hay una descoordinación entre los ministros y él. Me recuerdo una entrevista que dio la ministra de Minas, donde decía que es que ella no se ha podido hablar con el presidente, pero ya estaba en una cadena radial nacional diciendo que iba a frenar la exploración. Entonces creo que esa coordinación es la que debe haber, porque si no, no se sabe quién está gobernando Colombia, si los ministros que no se hablan con el presidente o el presidente que está gobernando sola, como lo dice Camila, que tiene que revisar hasta el mismo los tweets que salen de su cuenta de la presidencia. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Gustavo tiene que organizarse rápido y el gobierno tiene que organizarse
rápido. O sea, el lunes festivo hubo consejo de ministros hasta muy tarde. Antes de los nombramientos ya los ministros asignados estaban dando declaraciones que estaban como fuera de foco, fuera de la línea que estaba planteando el gobierno. Esas cosas hay que ajustarlas muy rápido. Pero también Petro tiene que tener la capacidad de soltar, ¿no? De dar la confianza a sus carteras, a los que designó para liderar las carteras, para que ejecuten, digamos, el plan de gobierno. Porque si no, pues le va a pasar lo mismo que le pasó en la alcaldía de Bogotá y entonces vamos a tener 16 ministros nuevos cada 6 meses. Entonces yo creo que eso es algo importante que ojalá haya aprendido Gustavo y ojalá se organice. Y creo que algo que sí voy a decir que me parece muy importante, en lo que yo percibo, por primera vez tenemos un gobierno verdaderamente nacional. Se le nota una intención de ir a las regiones, estuvo reunido esta semana que pasó con los alcaldes del Pacífico, también se reunió con la gente que lo apoyó en campaña. Entonces no tenemos todavía el suficiente tiempo para dar los juicios de valor que muchos van dando en redes sociales de que tenemos el presidente ausente, pero sí hay que ajustar esto rápido. Bueno, a mí sí me gustaría como dar 2 o 3 ideas en torno a esto. Lo primero de todo es que en términos de comunicaciones, el gobierno tiene que estar muy atento en términos de comunicaciones, evitar los errores muy posiblemente del anterior gobierno que dificultaba la posibilidad de comunicar, el tema de los tweets y de las carteras y de los comunicados oficiales de presidencia. Esperamos que sean monolíticos para evitar confusiones. Segundo, que el presidente junto con su equipo de gobierno y en especial su equipo de gobierno, los ministros, ¿sí? Hablen en torno a una misma narrativa que sea la que se dicte desde Casa de Nariño, pero obviamente con toda la confianza y sin la necesidad de estar consultando, pero evitando situaciones como lo que dijo la ministra de Minas y Energía hace unos días en torno a importar gas de Venezuela, ¿sí? Y acabar con las reservas de gas aquí en Colombia. Ese tipo de situaciones generan crisis y eso hay que evitar, ¿sí? Y tercero, creo yo que si hablamos de que este gobierno parece por primera vez un gobierno nacional, teniendo en cuenta las características que decía mi compañero de visitar los territorios, de reunirse con quien los eligieron y todo ese tema, pues todos los gobiernos han sido nacionales porque todos visitan los territorios, todos visitan a quienes los eligieron y pues creo que no es tan así, así no tampoco ha sido. Yo creo que tampoco podemos caer en esos señalamientos, como él mencionaba, de una manera tan temprana como la que lleva este gobierno, que es escasamente menos de un mes. Sí, o sea, yo creo que así no ha sido. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, el compromiso que asumió Gustavo con los alcaldes del Pacífico diciéndoles vamos a desarrollar este territorio. Ese compromiso no lo ha asumido con tanta seriedad desde un plan de gobierno y desde una posesión y desde, digamos, de hacer presencia en el territorio hasta por miedo que han tenido los presidentes como lo ha hecho Gustavo en estas 2 semanas. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. A Iván Duque poco se le vio en La Guajira, sino cuando había desastre. Y lo mismo le daba hasta miedo en el paro nacional ir sin la cubierta que le da la noche a los territorios. Entonces creo que no es tan así. Creo que eso es algo que hay que destacar también de Gustavo, que ojalá lo mantenga y que sea un hecho. Veo a Julián levantando la mano, se nos está acabando el tiempo. Señor, muy rápido. Bueno, pues yo quisiera cerrar, compañeros, Camila, diciendo un par de cosas. Lo primero, si este gobierno quiere tener verdaderamente éxito, tendrá que llegar a replantear tradiciones. Si bien no lo tendrá que hacer fortuitamente, como estamos debatiendo hoy a causa de un malestar estomacal, sí tiene que replantear tradiciones y creo eso es un debate interesante que abre un hecho fortuito como el que vimos esta semana. Romper las tradiciones, por ejemplo, de ser un gobierno excesivamente centralista, romper las tradiciones de acercar a la gente muchísimo o de tener alejada pues a la gente de lo público, y eso va con lo que ha hecho por ejemplo en Bogotá de romper las barreras entre la Plaza Núñez y la ciudadanía, va con el mismo acto de posesión en donde tradicionalmente la gente, ¿quién estaba en los actos de posesión? Pues los encorbatados que iban a ser parte del gobierno o los políticos que ya estaban electos, y vimos otra cosa. Entonces creo que eso es importante, a la vez que ajustan aspectos logísticos de manera
manera rápida, porque trabajo, eso sí, hay muchísimo que hacer. De acuerdo, Julián. O sea, se habla de romper unas tradiciones, pero las tradiciones que hay que romper es la que hemos visto, por ejemplo, esta semana con la elección del Contralor, en la cual se ha unido el partido de gobierno con el partido de oposición. Esas son las tradiciones que realmente hay que cambiar y las que toca erradicar con este supuesto gobierno de cambio para poder creer en lo que ellos plantearon desde la campaña, pero que no hemos visto resultados. Ya hemos visto la primera semana de gobierno, lo mismo que ha ocurrido a lo largo de todos los gobiernos. Eliminar la Contraloría, que ese es otro debate, por supuesto, y que el gobierno tiene iniciativa. Aquí en el andén. Y que el gobierno tiene iniciativa, pero eso va también de otra discusión. Y ese es otro debate, porque este ha llegado al final. Recuerde, usted puede sumarse a esta conversación en redes sociales usando numeral El Andén Blue, con la conclusión, con la mirada que tenga de estos primeros días de gobierno del presidente Gustavo Petro, su relación con las fuerzas militares, en general su relación con el equipo de trabajo con el que se va a gobernar este país en los próximos 4 años. Este es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. El Andén. Blue, la alternativa.